Hello, good afternoon. El día de hoy trabajamos con nuestro libro. Déjenme les pongo la página que estuvimos haciendo para que por ahí lo vean y puedan terminar la tarea que quedó pendiente, ¿ok? Así que déjenme se los pongo, está por este lado. Aquí está. Y lo primero es un audio para que puedan realizar estas dos que están aquí. Hay que completarlo, así que ahí va el audio. Track 12. Listen to the chants. Which two activities are the chants about? 1. Decorate your skin with the star or the sun. A pretty little flower will also be fun. 2. You might be sick, you might be busy too. Don't worry, I can take him to the park for you. Ok, lo que tienen que hacer es poner los nombres de dos actividades, two activities de las que estamos viendo. Walk dogs, ¿cuál de ellas mencionaron aquí o cuál de ellas creen que se trata los chants que pasaron en el audio? Ok, entonces esa es la primera parte, la parte con la que iniciamos la clase. Y ahora sí, la segunda parte es esta de aquí, donde estuvimos trabajando con todas estas palabritas que ya sabemos de qué se tratan. Cash, earn, invited, prices, products, savings, sell, spend. Y déjenme se los pongo de una vez para que vean cómo nos quedó este ejercicio. Y de tarea quedaron los otros que están ahí abajo. Entonces ahí va, como debió haber quedado. Ok, de esta forma, para que ustedes también lo puedan resolver en casa, o igual también por si no asistieron, pues bueno, aquí tienen lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Ok, entonces ese es el ejercicio que hicimos en clase y les quedan a ustedes de tarea estos dos que están aquí. Ahí va, porque en este tenemos un audio, así que ustedes pueden escuchar el audio aquí y completar la tarea. Ready, go. Track 13. Listen, read, and circle. We are talking to Frankie about how he is going to make some money at the school fair. Frankie, what products are you selling? Hi. Well, I don't really have products to sell, but I've started a business. I'm really good at fixing bikes, but I know a lot of people don't have the same skills. So, they can ask me to help. My business is called Frankie Can Fix It. Cool name. How are you going to tell people about your business? I've made an advertisement so that people can find out the prices. Great idea, Frankie. What are you going to do with the money you earn? Well, I'm crazy about bikes. I spend all my spare cash on things for my bike. Right now, I'm saving up for a new mountain bike. But I've also invented a new product, which is a bicycle bell that plays your favorite song. That's going to be popular. Yes, I hope to earn some money from it one day. Good luck, Frankie. I think your business will do well. Ok, ready, y nos debe de quedar de esta forma. Ok, that's it. Ahora sí, the last part, el último, y es the math zone, la área de matemáticas, y we have to read and find out how many cookies did they bake for the fair. Ok, aquí están los datos, vamos a encontrar el resultado y mañana lo revisamos. También estuvimos practicando nuestra canción, Remember, por ahí, porque vamos a estar haciendo este proyecto con esa canción que ustedes ya conocen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dejan saber. Un saludo por ahí también, Martín, que creo que está un poquito enfermo. Espero que te recuperes pronto y nos vemos entonces el día de mañana. See you later, guys. Bye, bye.